porque esta porción que vamos a estudiar esta noche suele ser tomada fuera de contexto para enseñar acerca de la sanidad divina. No estoy diciendo bajo ningún punto de que Dios no puede sanar, no es el punto. Dios sigue siendo Dios, Dios no ha cambiado, Dios puede sanar, Dios puede hacer milagros, Dios puede levantar muertos si dentro de su voluntad Él así lo requiere, Dios puede hacer lo que Él quiere. Lo que estamos diciendo y tratando de enseñar es que cada enseñanza en la palabra del Señor se tiene que tomar en el debido contexto. Y entonces cuando enseñamos la palabra correctamente, mirando no solamente el contexto de la Biblia, contexto de cada libro, contexto de cada versículo, de cada capítulo, de cada pasaje, entonces vamos a encontrar una verdad espiritual. Si nos atrevemos a sacar versículos fuera de contexto, entonces caemos en un error doctrinal. Vamos a mirar una tercera pregunta que aparece aquí en Santiago. Ya hemos visto las dos anteriores, ¿verdad? Santiago capítulo 5 estuvimos hablando. En el versículo 13 empezamos con esta pregunta y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué dice? ¿Por qué no se usa la palabra sanará? ¿Por qué se usa la palabra salvará al enfermo? Porque el contexto en el cual está hablando el apóstol Santiago tiene que ver con lo espiritual, no tiene que ver con lo físico. El problema es que hoy día muchos toman esta expresión como una referencia tajante para decir que se trata de una enfermedad física y como una justificación fuera de contexto para la práctica de sanidad divina. Santiago no está hablando de eso. Si usted nota el contexto de todas las cosas que Santiago nos ha venido enseñando, tiene que ver con la parte espiritual. El problema es que sacan los versículos fuera de su contexto, y al hacer esta acción, como resultado se da que hay una confusión completa, indebida, del mensaje de la epístola de Santiago, que no tiene que ver nada con la sanidad física. Si notamos lo que hemos venido estudiando, Santiago está tratando de una manera pastoral, está tratando de una manera teológica los problemas espirituales de los creyentes. Y todos los problemas que hemos visto narrados por Santiago son problemas netamente espirituales, como las pruebas, por ejemplo. Santiago nos habla, recuerda en el capítulo 1, acerca de las pruebas, acerca de las tentaciones, acerca de estudiar la palabra del Señor y no ser solamente un oidor olvidadizo, sino poner en práctica lo que estamos estudiando. También hemos visto que Santiago nos habló muchos temas en cuanto a la cuestión de la fe sin obras, la relación con las obras, la relación con una fe santa y pura, ¿no? También Santiago nos enseñó acerca del mal uso de la lengua, problemas espirituales, ¿no? La relación con otros creyentes, ¿no? Nos enseñó a no hacer diferencia de personas, nos enseñó a amarnos unos a otros, que todos somos iguales cuando estamos frente a la cruz de Cristo, que el Señor no hace excepción de personas. Santiago también nos habló acerca de la relación con el mundo, ¿verdad? Ese famoso versículo que nos dice que el que ama al mundo no ama a Dios. El que se relaciona más con el mundo es porque no tiene una buena relación con Dios, ¿no? Santiago nos enseña cómo vivir en este mundo controlado socialmente por hombres injustos, hombres pecadores. Todas estas cosas que Santiago nos ha venido enseñando son cosas espirituales. No hay nada que nos diga lo contrario.
Y nosotros también hemos mirado en Santiago la realidad de la segunda venida de Cristo. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estábamos hablando de la fe en relación a la segunda venida de Cristo y cuál debe ser el rol que desempeñamos ante el concepto real de que Cristo viene pronto? Jesús viene pronto. ¿Cuál es nuestra tarea ante esa verdad? Hablamos también de otras cuestiones, inclusive muy espirituales, afectando la vida de los creyentes. ¿Cómo qué? Como la ira, como los celos, como las contiendas, como los pleitos, como las hipocresías, las acusaciones. Todo eso que hemos estado viendo, ese egoísmo mundanal, esa falta de caridad cristiana. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano que Dios te bendiga y lo estás viendo que está muriendo de hambre y no vas a hacer nada por él, verdad? Y vimos muchos conceptos, porque Santiago le está escribiendo a una congregación que ciertamente tenía este estilo de vida, vulnerables en todos los ataques satánicos en cuanto a lo espiritual. Ese es el contexto de la epístola de Santiago. Y por eso es que cuando llegamos a este versículo, estamos hablando no una de enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual. Y entonces no vamos a dar razón para pensar que aquí se está hablando de enfermos. Lo cual, haciendo un paréntesis, no quiere decir que podemos orar por los enfermos y que debemos hacerlo. Lo que estamos haciendo es estudiando en el contexto la doctrina de Santiago, para no salirnos de lo que el Señor está enseñándonos. Para mirar, esto es un conflicto espiritual. La palabra enfermo viene de la palabra débil, del verbo griego asteneo, y esa es la palabra que Santiago usa. Cuando Santiago dice orar por los enfermos, está usando la palabra griega asteneo, que significa orar por los débiles, por los que están débiles. Si usted lee Romanos capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo nos exhorta también a soportar nosotros los fuertes las debilidades de los débiles. Y él usa este verbo asteneo, que significa débil. Es decir, que si Pablo escribiera igual que Santiago, estuviera diciendo en Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los enfermos. Pero está hablando de la debilidad. Amén. Entonces, ¿por qué? Por el verbo griego que está usando en su epístola. Porque dicho verbo se usa varias veces en el Nuevo Testamento con referencia precisamente a la debilidad espiritual. Y muchas veces usted y yo estamos débiles espirituales, ¿verdad? Yo, en forma de burla, de chiste, lo que sea, a veces estamos tristes, apagados, taciturnos, meditabundos, cabizbajo, apachurrados. ¿Okay? No estamos enfermos físicamente, estamos enfermos espiritualmente, estamos debilitados. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado muchas veces en esas circunstancias? ¿Verdad? Estamos débiles. Y si el diablo nos tiente y el diablo viene, es muy posible que aún sucumbamos ante las tentaciones del diablo por nuestra debilidad espiritual. A eso se está refiriendo Pablo o Santiago cuando llega al versículo 14 y dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es decir, ¿está alguno débil entre vosotros? Mira Romanos capítulo 4, versículo 19. Aquí otra vez aparece este verbo griego asteneo, que significa debilidad. En Romanos capítulo 4, verso 19, cuando el apóstol Pablo está haciendo referencia a la fe de Abraham. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Abraham no se debilitó, que Abraham no decayó en su fe cuando el Señor le vino y le dijo: vas a tener un hijo. Y Abraham dice: uy, tengo 100 años, y a Sara, él tiene 90, ya está bien cuchita, ¿ya qué hacemos? Su fe falló, no se debilitó. Es decir, si usamos la palabra de Santiago,
la fe de Abraham no se enfermó. Y si se hubiera debilitado, hubiera tenido que llamar a los ancianos para orar por ese enfermo, es decir, por su debilidad espiritual. En el mismo libro de Romanos 14:1, mire lo que leemos. El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia, dice: recibid al débil en la fe. Y según los estudiosos y según lo que nosotros estudiamos, está usando el mismo verbo griego, asteneo, para hablar de la debilidad espiritual, de la debilidad en la fe. Y dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 12. Aquí otra vez Pablo usa el mismo verbo griego. En Primera de Corintios 8, 12 dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Su enferma conciencia, su débil conciencia. Es decir, que cuando Santiago está hablando del enfermo, está hablando de débil en la fe. Porque ese es el contexto de todo el libro de Santiago. Porque si tomamos el pasaje en su contexto y teniendo en cuenta el significado del verbo que estamos usando, asteneo, entonces Santiago se está refiriendo a una debilidad espiritual. Si quiere el término, a una enfermedad espiritual. Estamos enfermos espiritualmente. Entonces la pregunta que Santiago tenía que haber puesto aquí, es decir, ¿está alguno débil? ¿Está alguno enfermo, débil en la fe? ¿Está alguno débil entre vosotros? Entonces, ¿por qué? Porque esta interpretación precisamente armoniza de una manera exacta con el mensaje total de la epístola de Santiago. Porque Santiago está hablando de los problemas espirituales, no está hablando de los problemas físicos. Y entonces cuando llega a este pasaje, usa este verbo asteneo para entender que lo que está hablando no es de una enfermedad física, sino de una debilidad espiritual. Observe algo interesante. Santiago sugiere el uso de armas espirituales. Es más, el apóstol Pablo también nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Que nuestras armas, ¿qué son? Son poderosas. ¿Y son qué? Espirituales, para la destrucción, ¿verdad? ¿De qué? De fortalezas espirituales. O sea, la lucha es espiritual, la lucha no es carnal. La lucha no es de que yo le doy un puño a otro y otro me da una patada a mí. No, no. La lucha es espiritual y las armas de nuestra milicia son espirituales, no son carnales. Ese es el concepto que miramos aquí. Mire el ejemplo que hemos observado a través de todo nuestro estudio, que por cierto, ya terminamos y después vamos a empezar con 1 Corintios. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Santiago para el que estaba pasando por pruebas y aflicciones? ¿Cuál fue el consejo? Si alguno está en aflicción, ¿qué le dijo? Haga oración, ¿verdad que sí? Su consejo es un consejo espiritual. Para aquel que estaba lleno de gozo, ¿qué le dijo? Cante alabanzas, ¿no? Es un consejo espiritual. Para el que se siente débil en la fe, ¿qué le dijo? Llame a los ancianos y oren por él. Y siempre le está dando un consejo espiritual: llamar a los ancianos. Entonces, cuando nos sentimos débiles en la fe, la Biblia nos recomienda que los que estamos más fuertes tenemos que soportar a aquel que está débil en la fe, enfermo en la fe. ¿Y qué es la recomendación del apóstol Santiago? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Ricardo es el más viejo. Los diáconos, ¿no? Cuando la Biblia habla de ancianos, tenemos que entender dos cosas fundamentales. Maduros, ¿ok? Ahora, es cierto que la palabra del Señor habla de ancianos de edad. También habla de qué cuando habla del pastor. No. Habla de ancianos por su sabiduría. Habla de pastores, pero el mismo nombre para tres personas hay en la Biblia: obispos. El pastor, el obispo y el anciano
es una sola función en una persona. Se le llama anciano no por lo viejito que estamos, sino por la madurez y los años de servicio. Aunque habemos ancianos que nos comportamos como niños berrinchosos y no somos maduros sino inmaduros, y hay jovencitos que muchas veces son más maduros que los viejos. Entonces la madurez no tiene que ver con la cantidad de años que tenemos. Pero en el pastorado, al pastor se le conoce también como obispo y también se le conoce como anciano. Anciano por la madurez que tiene. Obispo porque es el administrador de todas las cosas en la iglesia. Y pastor porque ministra la palabra de Dios al rebaño. Entonces, pero es una sola persona. Pero en este caso, Santiago dice, llame a los ancianos. No está diciendo llame a los pastores. Nota que aquí el término está en plural o en singular. En plural, los ancianos. Sí, yo sé que en muchas iglesias hay varios pastores, pero está hablándole a la congregación. Cuando hay alguien debilitado en la fe, llame a los hermanos ancianos, a los maduros en la fe. ¿Por qué? Porque la recomendación en Romanos del apóstol Pablo es que los más fuertes, es decir, los maduros, vamos a sostener a los más débiles, ¿no? Si usted está débil, ¿cómo lo vamos a llamar? Necesita usted estar maduro, ser un anciano en la fe, ser una persona madura en la fe. Y aquí cuando dice llame a los ancianos, usa la palabra convocar, llamar, y lo hace en un sentido y en un carácter de urgencia. Es necesario que cuando una persona esté en una debilidad espiritual, urgentemente llame a un hermano maduro. No un hermano que se echa a llorar con usted y se derrumben juntos, no. Tiene que ser un hermano maduro en la fe. Llámelo y con carácter de urgencia. ¿Por qué? Por lo que Santiago expresa en su primer capítulo acerca de las pruebas y las tentaciones. Hay alguno que está pasando pruebas y aflicciones que dijo, haga oración, el mismo principio. Hay alguno que está debilitado, llame al anciano para hacer oración. Aquel creyente que espiritualmente está débil, es decir, sin fuerzas, es el que necesita tomar la iniciativa. ¿Hay alguno débil? Llame. Lo que ocurre aquí, que esto tiene que ver con un principio, el principio del orgullo. Si tú te sientes débil y no llamas, es porque tu orgullo no te lo permite. Y lo disfrazamos de humildad y decimos, no, es que a mí no me gusta estar molestando a nadie. ¿No? Lo que no te gusta es que cuando alguien llegue y le digas, sabe, estoy debilitado y estoy pasando por este y este y este momento. Mi orgullo no me lo permite declararlo. Pero cuando yo soy honesto delante de Dios, tengo que dejar mi orgullo y llamar con carácter de urgencia. Si estoy pasando por una debilidad espiritual, necesito tomar la iniciativa para mi propio bienestar. ¿Y qué tengo que hacer? Convocar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que estén a su lado, para que lo estén animando, para que estén orando por usted. Ese es el trabajo del cuerpo de Cristo. Estos ancianos, líderes o personas maduras. Mire Hechos capítulo 20. La recomendación del apóstol Pablo cuando se despedía de la iglesia. Hechos capítulo 20, verso 28. Y le dice a toda la grey. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es nuestra recomendación? Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tenemos que estar pendientes unos de otros. Si algún hermano está decaído en su fe, necesitamos estar en oración. Es decir, necesitamos cuidar espiritual, emocionalmente, muchas veces a nuestros hermanos. Y no quiero decir con esto que si está enfermo físicamente no puede llamar a un hermano para orar. No. Estoy repitiendo de que estamos en la línea del contexto de lo que Santiago quiso decir. Lo cual no echa por tierra que Dios todavía sana y que usted y yo tenemos que ir con los enfermos, ¿verdad? Y ministrarlos y orar por ellos.
Estamos hablando en este contexto de un cuidado netamente espiritual, emocional, más no físico. Nuestra responsabilidad es supervisar la grey, alimentar al rebaño, pero entre los santos es necesario 3 cosas. Mi trabajo como pastor es alimentarlos, es cuidarlos, es apacentarlos, alimentarlos con sana doctrina, con verdades espirituales. Ese es mi trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la grey? 3 puntos. Su responsabilidad, amado hermano, es instruir al que no sabe. Pero muchas veces usted no puede instruir al que no sabe porque usted mismo no sabe. Para poder instruir al que no sabe, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos, pasar por los discipulados, estar estudiando constantemente la palabra del Señor. Y yo con esto no estoy haciendo publicidad a nuestros discipulados diciendo, bueno, lo mejor es el discipulado. No, porque usted mismo puede autoeducarse, autoprepararse. Pero es una opción el discipulado. Instruir al que no sabe, amonestar a los que andan desordenadamente, ayudar a los débiles. Esa es nuestra responsabilidad. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Lea conmigo, otra vez el apóstol Pablo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mire qué interesante. Aquellos que no quieren hacer nada en la asamblea. Si hay algún hermano debilitado y nos llaman, no queremos hacer nada. Que alentéis a los de poco ánimo. Otra vez la palabra. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes para con todos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Exhortemos, sostengamos, ser pacientes con las personas. ¿Hay alguno enfermo, debilitado en su fe? Llame al anciano, porque esa es la responsabilidad. Lo segundo que la grey tiene que hacer, dice, no, pero eso es solo para el pastor. No, es para todos. Visitar a los enfermos, animar a aquellos que a veces estamos en el lecho de muerte, que ya no nos podemos ni mover. Por eso digo, el contexto de Santiago es en la parte espiritual, pero de ninguna manera podemos echar por tierra otras enseñanzas de la Biblia que nos enseñan que debemos orar por los enfermos, que debemos visitar a los que están en decadencia espiritual o física. Hechos capítulo 20, versículo 34. Sugiere algo de lo cual muchas veces no queremos hablar: el sostenimiento material. La Biblia dice en el capítulo 2 del libro de Hechos que los hermanos de la iglesia primitiva, cuando miraban la necesidad de uno de los hermanos, ¿sabe qué hacían? Vendían sus bienes y repartían el dinero de acuerdo a las necesidades que había en la iglesia. En Hechos capítulo 20, verso 34, miren lo que dice el apóstol Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Pablo trabajaba, sí o no? ¿Qué hacía Pablo? Hacía carpitas, ¿verdad? Era un carpero. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué interesante, ¿verdad? Cuidado que este dicho, más bienaventurado es dar que recibir, no está en los evangelios. ¿Usted sabía eso? Está solo aquí en el libro de Hechos. Pero Pablo dice que Cristo fue el que dijo esta frase, aunque no fue registrada, pero Pablo dijo que Cristo lo dijo, ¿verdad? Un hermano que se siente decaído, un hermano que se siente desanimado, débil, sin fuerzas, toma la iniciativa de llamar a los líderes de la iglesia, a los hermanos más maduros de la iglesia. Esta convocatoria que surge de la necesidad de este hermano nos hace a nosotros, los que escuchamos ese llamado, a ser responsables ante el llamado de nuestro hermano y poder suplir la necesidad que tiene, en muchos casos espirituales, en otros casos materiales. Pero cada uno de nosotros somos responsables de ayudar en las necesidades físicas o materiales o espirituales de nuestros hermanos.
Santiago está usando aquí armas espirituales a favor de los que están débiles. Y dice, oren por él, ungiéndole con aceite. Y ahí vamos, la siguiente frase, orar, orar. Usted no ha visto a esas personas cuando están pasando momentos de debilidad, problemas, y usted le dice, estamos orando por usted. ¿Ha visto el rostro de esa persona? ¿Verdad? Si usted no es sincero, por supuesto, ni importancia le va a dar. Pero la persona se da cuenta que usted es sincero, que usted sí está orando realmente. Se siente aliviado, ¿no? Yo me siento aliviado cuando alguien dice, pastor, estoy orando por usted, gracias. Necesitamos orar unos por otros. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña. ¿Hay alguno debilitado? Mande a los ancianos, llame a los ancianos, hagan oración. Y esta expresión de hacer oración en el griego está en tiempo imperativo y tiempo presente, en tiempo y acción de urgencia, en un tiempo presente y en una acción de ya, para ayer es tarde. Oren rápidamente, oren por él. Como decía nuestro hermano Cuevas esta mañana al despedir el servicio, a veces no nos damos cuenta de la tremenda necesidad que tenemos de orar. Hemos perdido la perspectiva de la oración y no nos damos cuenta que una de las armas más funestas para el diablo es cuando el creyente ora, cuando el creyente se mantiene en oración. La oración del justo puede mucho. La Biblia dice que todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo recibiremos. Tenemos que orar. Y estas personas conocen la necesidad. Cuando dice, oren por el enfermo, oren por el débil, está reconociendo que el único que puede dar solución a esa debilidad es Dios. Ponerlo en las manos de Dios, ponerlo en el altar de Dios a través de la oración, porque el único que puede traer resultados positivos para la vida de ese enfermo espiritual es Dios. Por eso tenemos que presentar al hermano débil. Por eso tenemos que presentar su necesidad espiritual delante del Señor. Y por eso Santiago dice, ¿qué tienen que hacer? Oren. En otras palabras está diciendo, elévenlo a la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Qué va a animar al débil? ¿Tus palabras? ¿Qué va a animar al débil? Dios es el que lo va a animar. Dios te va a usar con poder para ser animado a esta persona. Y dice, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí también tenemos que entender que esto es una figura. Yo no estoy en contra ni a favor de que a veces miramos hermanos que andan con sus botellitas de aceite, ¿verdad? Y está bien, yo no voy a estar en contra de eso. Pero lo que Santiago está hablando, y lo decimos sabiendo que cuando le dice úngelo con aceite, no está dando al aceite las propiedades curativas, o es el aceite que te levanta, porque algunos lo toman en ese sentido. Es que el pastor vino y me echó aceitito aquí en mi frente, me ungió y wow, cómo me siento espiritual. Nota que la expresión dice, úngele con aceite en el nombre del Señor. El poder está no en el aceite, el poder está en el Señor. ¿No? Si usas aceite o no usas aceite, es cuestión de cada uno de interpretación. Pero yo creo que está hablando en palabras simbólicas, porque el énfasis recae sobre el acto de ungir, pero en el nombre del Señor Jesús. Porque Él es el que tiene poder. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, se hace todo. ¿Ok? Entonces, esta frase está refiriéndose que el beneficio que se espera no es de origen humano. El beneficio que se espera al ungirle con aceite es de origen divino. Y por eso Santiago termina esta recomendación. Si hay alguno débil, si hay alguno enfermo, si hay alguno que está espiritualmente debilitado, llamen a los ancianos. Oren por él urgentemente. Únjanlo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y el próximo domingo vamos a estudiar el versículo 15, porque el versículo 15 nos aclara más, porque habla que la oración va a hacer ¿qué? Va a salvar.
al débil, al enfermo, no va a sanar. Y esta expresión salvar tiene que ver con el contexto que estamos hablando. No tiene que ver con una enfermedad física, tiene que ver con una debilidad espiritual. ¿Hay alguno que está débil esta noche y quisiera que oremos por él, por usted? ¿Hay alguien aquí que podemos esta noche poner en práctica lo que Santiago nos acaba de enseñar? ¿Hay alguno debilitado? ¿Hay alguno debilitado? Si está debilitado y quiere que oremos por usted, por favor pase aquí adelante. Recuerden lo que hemos dicho: llamar es un acto de humildad, de reconocer, sí, yo necesito que oren por mí. Si usted tiene ese deseo en el corazón, en una forma humilde, y reconoce que tiene necesidad de que oremos, pase aquí adelante, o que oremos por alguien de su familia, y usted tiene esa necesidad espiritual, yo le invito en este momento. ¿Quién va a pasar? Solo el hermano Héctor. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? Es una actitud de humildad. Yo necesito, humildemente, que oren por mí. Y ese es el llamado de Santiago. ¿Hay alguno debilitado? ¿Hay algún enfermo? Llame a los ancianos. Y hoy día aquí habemos muchos ancianos. Oren por el enfermo. Oren por el débil. Y va a ser salvado de esa debilidad. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. La hermana Lupita tiene corte mañana del proceso legal que tiene. Vamos a orar por nuestra hermana Lupita. Vamos a sostenerla en oración. ¿Okay? ¿Tiene usted alguna petición que hacer en voz audible? Hágamela, por favor. No sienta pena. Pedir oración por su debilidad espiritual no hay. Dígame, hermano. Yo sí quiero que haga una oración con el nuevo presidente de México para que haga el trabajo como se debe de hacer. Oremos por nuestros representantes